Triángulo de las Bermudas y Alaska. Triángulo de las Bermudas. Este lugar queda en el Océano Atlántico, en el alta mar, situado entre las Islas Bermuda, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Entre las tres islas forman un triángulo. En la década de los 50 se empezaron a aparecer varios informes sobre desapariciones que pasaban en el Triángulo de las Bermudas. Fue cuando surgió su famoso nombre y se empezó a popularizar. No se sabe cuándo fue exactamente que empezaron las desapariciones o cuándo empezaron a ser notorias. Dicen que han habido más de 50 barcos y más de 20 aviones que han desaparecido en esta zona por causas naturales, errores humanos y otras son un total misterio, dejando preguntas sin respuestas. Hay muchas historias de las desapariciones que han habido en el Triángulo de las Bermudas. Algunas de estas historias son el de un buque de combustible de abastecimiento militar que sirvió durante la Primera Guerra Mundial, que en el año 1918, en el mes de marzo, tenía como ruta el Caribe. El buque, que se dirigía desde Brasil hasta los Estados Unidos, antes de partir, el comandante informó que el motor de estribor tenía un cilindro roto. Le indicaron que este fuera reparado en los Estados Unidos. Siguiendo con la ruta indicada, cuando le quedaban unos cuantos kilómetros para llegar al puerto, que quedaba en la ciudad de Maryland, el barco de repente dejó de emitir señal, sin volver a saberse de él. Desapareció con 309 miembros, sin dejar ningún rastro de su paradero. Hubo muchas teorías sobre lo que causó su desaparición, como una explosión o un hundimiento por una gran ola, pero ninguna resolvió cuál fue su destino. Aún sigue sin esclarecerse lo que le sucedió. El caso más famoso es la del vuelo 19, que en 1945, en el mes de diciembre, 5 aviones militares estadounidenses que estaban en un entrenamiento rutinario, el cual tenían trazada una ruta que era partir de la base de Florida, hacer una prueba militar de soltar unas bombas y luego devolverse. Cuando los aviones militares partieron de Florida y terminaron su prueba militar, empezaron a tener algunos problemas para devolverse. Dice que el líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, comunicó que luego de haber terminado la prueba para finalmente girar para regresar a su destino, que era Florida, nada le resultaba familiar. Dijo que su brújula estaba fallando, lo que hizo que se desviara de la ruta, asegurando de que estaba completamente perdido y no sabía qué rumbo tomar, recibiendo como instrucciones de ir a dirección del sol y continuar al oeste hasta llegar a la costa, pero el teniente estaba convencido de que estaba en el Golfo de México, no siguiendo las instrucciones dadas, pensando que se adentraría más al Golfo de México, dando como orden a su flota de volar rumbo hacia el noroeste, dirigiéndose a la dirección equivocada, viajando hacia el interior del Atlántico, desvaneciéndose la señal a medida que pasaba el tiempo, hasta que se cortó la comunicación, desapareciendo sin volver a saber de él y sus compañeros. No se hallaron rastro ni restos en las búsquedas que hubo por las islas cercanas. Las condiciones climáticas en el momento de las desapariciones eran buenas. También desapareció un avión de emergencia que, al recurrir a la búsqueda de los 5 aviones, no se volvió a saber de él. En total desaparecieron 27 personas. En 1948 desapareció un vuelo comercial que se dirigía desde Puerto Rico hasta Miami, con 29 pasajeros y 2 miembros de tripulación. Cuando el capitán del avión llamó por radio para recibir instrucciones sobre el aterrizaje del avión, después en la radio solo se encontró silencio y nunca más se volvió a saber del avión. En el 2 de febrero de 1963, un barco llamado Reina Marina del Azufre, que era un barco petrolero reconvertido, partió de Texas con una carga que pesaba 15.000 toneladas de azufre fundido. Desapareció con 39 hombres. Su último informe de radio fue el 4 de febrero, cerca de la costa del sur de Florida. Se dice que el barco se hundió en el Golfo de México, que determinó que el barco no era seguro ni apto para navegar y que nunca debió zarpar. 2 semanas después se recuperaron restos de los que fue el barco, como un aro de salvavidas, chalecos salvavidas y un trozo de un cartel que apareció en la playa de Florida. El resto del barco y sus miembros nunca fueron encontrados. Una de las teorías son de que el barco pudo haberse volcado por una gran ola o pudo haber sido una explosión en los tanques de carga. Los investigadores dicen que el número de desapariciones que suceden en el Triángulo de las Bermudas es similar a otras partes del mundo, ya que es una zona muy transitada y lo que provoca estas desapariciones son errores humanos, factores meteorológicos o la ubicación geográfica como tormentas tropicales que pueden provocar el hundimiento de los barcos y la caída de los aviones. Han habido algunos barcos y aviones desaparecidos que han sido encontrados al fondo del océano mucho tiempo o décadas después. La mayoría de los casos siguen siendo un misterio. Dice que las variaciones magnéticas o nieblas electrónicas hacen que las brújulas se estropeen en la zona. Hubo un caso de unos sobrevivientes que viajaban por la zona. Contaron que un vórtice electrónico en medio de una niebla que era espesa chocó contra las alas del avión en donde iban. Debido a esto, los aparatos que llevaban con ellos se estropearon. Después de 75 minutos sin rumbo y sin visión, aparecieron en una zona de Miami, lo cual quedaron sorprendidos porque era imposible estar allí en tan poco tiempo. Otras teorías que pueden causar estas tragedias son
agujeros azules que son cuevas y túneles submarinos verticales que son muy profundas que pueden crear corrientes muy fuertes. Explosiones de metano. En las profundidades de esta zona hay cráteres profundos que habitan grandes concentraciones de metanos. El calor de las aguas tropicales y la de los barcos pueden hacer que el metano explote. Monstruos marinos, el cual no puede ser de todo ignorado porque el océano es tan grande que solo se ha explorado menos del 5%, lo cual hay tanto que desconocemos sobre él y de las especies que habitan en lo más profundo del océano. OVNIs. En muchos lugares de la Tierra desde hace décadas y siglos se han visto muchos avistamientos de ovnis. Muchos han sido grabados y capturados en fotografías, por lo cual ya sabemos que hay vida fuera de nuestro planeta. Se cree que los extraterrestres se llevan a las personas para estudiarlas o experimentar con ellos. El Triángulo de Alaska. Es uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. La mayoría de nosotros hemos llegado a escuchar historias sobre este lugar a lo largo de los años. Rodeado de misterios, es un lugar lejano y despoblado. Desde 1970 se estiman que han habido más de 19.000 desapariciones. Cada año desaparecen cientos de personas, aviones, turistas, residentes y excursionistas en esta zona tan extensa. El Triángulo de Alaska atrajo la atención en 1972, cuando una avioneta privada que transportaba a dos destacados políticos estadounidenses desapareció. A pesar de una búsqueda a gran escala, no se encontró ni un rastro de la avioneta y de los pasajeros que habían en ella. Alaska es un lugar enorme, despoblado y con un clima que no ayuda mucho a la hora de buscar a los desaparecidos, además de no contar con muchos medios para las búsquedas. Este lugar cuenta con un clima muy extremo, con montañas, bosques, lagos y muchos animales peligrosos como osos y lobos. Cuando un avión desaparece en esta zona y no deja rastros, se debe mayormente a las avalanchas que se provocan por el estrellato. También muchas desapariciones se deben a que hay muchas cámaras escondidas y grietas verticales que son muy profundas. Las avalanchas que se producen por la nieve tapan cualquier rastro que quede de los desaparecidos. Pero esto no es solo una de las explicaciones que se dan sobre estos sucesos y el por qué no se encuentran rastros o explicaciones, pero muchos en los casos son un misterio y solo se quedan en especulaciones. Hay desapariciones que se han resuelto después de varios años o décadas después, pero otras nunca se llegaron a resolver y nunca se pudo saber qué fue lo que les pasó. Se dice que en este lugar hay actividad paranormal, como campos electromagnéticos en la región que afectan a las brújulas. Muchos de los habitantes han sido testigos de la presencia de pie grande que los aterroriza, fantasmas y avistamientos de ovnis como abducciones de extraterrestres, objetos triangulares en el cielo de noche que alumbran, personas que desaparecieron que cuando fueron encontradas decían haber escuchado voces fantasmales, sentir mareo y confusión.